Pues bien, vamos a implementar la creación de nuestro primer tablero. Vamos a ordenar un pelín el código y esto sí lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Y vamos a tener aquí nuestra creación. Aquí vamos a tener nuestras acciones CRUD. En este caso vamos a tener create. El create se llamaba desde aquí pasándole un nombre. ¿Cómo implementamos este create? Muy sencillo. Creamos primero nuestro board a partir de ese título. Board. Perfecto. Y decimos real. No tenemos ninguna instancia real. Vamos a crear una instancia real. Real, me gusta aquí tenerla hacia arriba. Aquí. Y le decimos que llame al default instance, que ya lo tenemos configurado en nuestro fichero app. ¿Vale? Como tenemos configurado eso, podemos llamar a este método. Vale, pues creamos la instancia de nuestra base de datos y ahora sí tenemos acceso a ella. ¿Y qué hacemos aquí? Tenemos un método que es copy to real, el cual acepta, como lo vemos ahí, o un objeto real model o un iterable. Un array, podemos decir, algo que sea iterable, simplemente la interfaz iterable y que eso sí, los objetos que tenga guardado, que sea capaz de guardar, que extiendan de la clase real_model. ¿Vale? Como nos interesa la primera implementación, que le vamos a pasar directamente pues el objeto. Y esto nos daría un error. ¿Qué error nos daría esto? Pues, como ya vimos de pasada en el primer vídeo de Real, lo que tenemos cada vez que vamos a hacer no una lectura, pero algo que sea escribir, modificar o borrar, que son acciones cruciales para la base de datos. Leer no es algo crucial, no es algo... Cada vez que hagamos esas tres acciones, tenemos que hacerlo dentro de una transacción. Lo cual, si algo ocurre mal, si hay algún problema de algún tipo, se va a anular todo ese lote y y así no se guardan datos corruptos en la base de datos. Datos que dependen de otros, que faltan por rellenar o que no están corruptos. Y entonces eso, por tema de seguridad, no se guarda. Entonces lo hacemos dentro de una transacción. Y tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos un begin transaction, que lo tenemos que terminar con un commit transaction. O también tenemos la forma de, si va a ser bastante más código, bueno, o simplemente nos gusta más la otra forma, tenemos un execute transaction, que lo que hacemos es así. Y aquí ya no tenemos que poner ni begin ni commit. Simplemente iría este código. Ups. Simplemente iría este código. Tendríamos que esto ponerlo como final y así sí podríamos acceder a él. Sería de esta forma o la siguiente. Realmente para si son acciones grandes me gusta más este método, pero si son acciones pequeñas no lo veo necesario. Por lo cual veo esta bastante más cómoda. Totalmente factible. No importa cuál queramos usar, las dos trabajan en ese sentido de la misma forma. Y bueno, pues ya tenemos el begin, el commit y aquí tenemos las acciones que queremos hacer. Pues bien, con esto sería todo lo que necesitamos para crear ese archivo en la base de datos. Vamos a correr la aplicación y vamos a ver si eso ocurre o no ocurre.
Vamos a crear un par de tableros, vamos a crear dos, no solamente uno, vamos a crear dos y vamos a ver qué ocurre. Oh, ha explotado. Vamos a ver por qué. Aquí nos dice que no ha encontrado la configuración por defecto. No ha sido encontrada. Que tenemos que llamar a esto primero para que no tengamos ese null pointer exception. Ok, pero esto es mentira. ¿Por qué? Porque esto sí está siendo llamado. ¿Si está siendo llamado dónde? Pues aquí. Setup. Vamos a ver si entra o no entra. Pues parece que no entra. Estamos llamando el mismo método. Vamos a cerrar el proyecto. Vamos a hacer un clean. Porque algo extraño está pasando. Extendiendo de esta clase, forzamos a la aplicación a que se llame. Aunque acabo de recordar por qué. Vale. Acabo de recordar por qué. Y es bueno que pase esto y que lo veamos en el vídeo, porque pues, probablemente os puede pasar y así sabéis también cómo reaccionar frente a este problema. El problema es que no está entrando aquí. ¿Y por qué no está entrando aquí? Hemos extendido la application, pero lo tenemos que decir en el manifest también. Muy importante, lo tenemos que decir en el manifest. ¿Y qué tenemos que decir en el manifest? Le tenemos que dar un nombre y le damos el nombre a la aplicación, le damos el nombre de nuestra clase que hemos creado, MyApplication. De esa clase que extiende de application. Ahora sí nos va a funcionar. A ver que cargue, que construya. Y ya le queda poco. Vamos a ver. Ahí viene. Vamos allá. Ahí lo tenemos. Ha saltado por defecto. Vamos a eliminar esta acción antes de añadir nada. Ya lo podemos borrar. Puntos. Esto también y esto también. Y quizás en vez de hacerlo aquí, como habíamos dicho, lo que podemos hacer es lo siguiente. Fab set onClearListener. Creamos un listener y ya vamos a esto. ¿Vale? Ahí sí ya vamos a juntar el evento directamente con el clic del floating action button. Incluso aquí podemos decir add new board. Aquí podemos decir type a name for your new board. Vale. Lo ejecutamos ahora de nuevo. Aquí he cometido una falta de ortografía. No pasa nada. Y pinchamos en el Flatten Action Button y ya lo tenemos. Y decimos board 1, board 2. Claro, no estamos rendicionando nada, no tenemos ningún adaptador, no tenemos nada de eso. Pero, sin embargo, sí podemos ver si esto está siendo creado o no.
¿Cómo lo podemos ver? Pues ya hemos visto la forma que tenemos de acceder al fichero de la base de datos. Así que vamos a hacerlo. Vamos a ir abriendo esto. Vamos a traernos ese fichero. Lo tenemos aquí. Y ahí lo tenemos. Con los dos IDs, el 1 y el 2. Y tenemos la pizarra 1, la pizarra 2. Y con la fecha de hoy. Con la fecha de creación de ahora. ¿Qué significa esto? Que ya lo tenemos funcionando. Incluso aquí en nuestra columna llamada Notes, que hace referencia al tipo Note, tenemos que las listas están a 0, están inicializadas, pero están a 0. Pues bien, ya estamos creando datos en nuestra base de datos. Vamos a seguir en los siguientes vídeos a implementar un adaptador para ello, para poder renderizarlo en el ListView.